sesión del pasado. No trago nada, no toques a la persona, no digo nada. Presidenta, toma la protesta. En la sesión del pasado 7 de noviembre, el Senado de la República la eligió como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para el periodo 2019-2024. En consecuencia, le pregunto, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido de presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión? Si así no lo hiciere, que la nación se lo demande. Es también muy importante saber cuáles son los límites en el uso de la fuerza, porque tenemos que ser respetuosos de los derechos humanos. Los delincuentes son seres humanos que merecen también nuestro respeto. Nunca en la historia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos habían renunciado 2 consejos consultivos. ¿No será que usted está viviendo en una realidad alterna, diciendo que ya no hay ejecuciones extrajudiciales, que vivimos un momento fantástico en materia de derechos humanos? De las, hasta el corte de octubre, 3,480 quejas contra la Guardia Nacional y la Sedena, casi 3,500. En el 99% de los casos, usted decidió no emitir una recomendación. Hay mayoría calificada. Conforme al resultado de la votación y debido a que se cumple el requisito de la misma de 2/3 partes de las y los senadores presentes que señala el artículo 102 constitucional, resultó reelecta la ciudadana María del Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos durante el periodo 2024-2029. Es una decisión del Senado, la que se tomó ayer. Hasta ahí. Gracias por acompañarnos a su canal por internet de Primera Visión. Soy Bernardino Chávez. Le damos la bienvenida desde Culiacán, Sinaloa, acá en el noroeste del país. Bueno, usted vio y escuchó en el intro, en este video que ponemos para darle una idea de lo que vamos a platicar, y creo que es totalmente un ejemplo. ¿Y qué más se puede decir en torno a esta reelección de Rosario Piedra Ibarra? Es realmente una aberración, es surrealista todo esto que está pasando, porque la Comisión de Derechos Humanos, bueno, pues debiera de ser el organismo que cumpla con proteger a toda la población, y sobre todo en estos momentos en que hay conflictos violentos por todo el país. Ricardo, pues en este aspecto vemos cómo llegó en esa primera presidencia que tuvo Rosario Piedra en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, todo lo que significó su llegada y toda esta bronca que se dio en la toma de protesta, después todo lo que pasó con ella, sobre todo cuidando todas las formas de Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que abrazos no balazos, y también los delincuentes tienen derechos humanos. Repite, y creo que es una clara muestra de lo descompuesto que están las instituciones
y que la verdad ha quedado en un segundo o tercer plano y ya no es quién dice la verdad, sino quién dice mejores mentiras en esto de la cuarta transformación, Ricardo. Sí, permítanme primero saludar a las personas que nos acompañan y a ustedes para iniciar con este tema tan importante que es el de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y para esto yo quiero decir con mucha seguridad que desde que llegó al poder Andrés Manuel López Obrador, esta institución tan importante para todos los mexicanos y que fue el resultado de unas luchas encarnizadas para lograr que en México se respetaran los derechos humanos, a partir del gobierno morenista se convirtió en una oficina al servicio del presidente de la República. Y por lo que estamos viendo, la idea es que continúe así, porque recordemos que la intención tanto del Senado como de la presidenta de la República era de que se nombrara a una persona que cubriera otro perfil, que tuviera una preparación, y para esto hicieron exámenes a distintos interesados en ocupar ese alto cargo, y vimos pues que al final se impuso la voluntad de Andrés Manuel López Obrador, que esto no viene siendo otra cosa más que un pago a lo que la señora Rosario Ibarra de Piedra acompañó a Andrés Manuel López Obrador durante toda esa lucha que tuvo él para llegar a la presidencia. La hija, Rosario Piedra Ibarra, no tiene nada que ver con doña Rosario Ibarra de Piedra. Yo tuve la oportunidad de conocer a doña Rosario Ibarra de Piedra en comparecencias en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, y la señora era una señorona. Siempre me recordaba a quien fue un orgullo para los sinaloenses, que fue la impulsora de los derechos humanos, que fue la también muy querida de todos, que también la conocí porque fue mi maestra, la doctora Norma Corona Sapiens. Bueno, sin embargo, vemos que esta señora no solamente llegó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como un pago al acompañamiento que se hizo al presidente actual, al pasado, sino que además la están reeligiendo para otros 5 años más de esa manera. Y creo yo que esto es un mensaje muy malo, porque por un lado la presidenta actual está dándonos señales de que ella no está gobernando, que el que gobierna es el presidente de la República, y que esa lealtad que ha pedido el presidente para su equipo de colaboradores anterior, pues se sigue dando, aunque él ya no es presidente. Adán Augusto López Hernández sigue siendo leal a López Obrador, no a la nación, no a la presidenta actual, y pues Ricardo Monreal por el mismo estilo. Llegaron al cinismo de querer anular el artículo 1 de la Constitución, donde se establecen los principios fundamentales de los derechos humanos. Fíjate, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene 34 años de haber sido creada, y a los inicios, yo recuerdo, yo tengo tiempo en este trabajo de la abogacía, tuvimos a Jorge Carpizo, a Jorge Madrazo, a Miguel Roquete, a José Luis Soberanes. Mis respetos, ellos eran personas que luchaban, se daban a respetar como defensores de los derechos humanos. Pero de ahí para acá ya no vemos y nunca hemos visto el crecimiento, porque bien lo decía el video que nos facilitaste en esta mesa de análisis, de que decía uno de los participantes que se presentaron 3.500 quejas en contra del Ejército y la Guardia Nacional, y esta señora Rosario Piedra Ibarra no hizo absolutamente ninguna recomendación. Entonces, eso es grave, quiere decir que esta señora no está haciendo nada. Por eso es que es muy importante que veamos también de qué manera esta Comisión Nacional debiera de tener una oficina por lo menos en la capital de cada estado, porque aquí en Sinaloa se están cometiendo muchas violaciones a los derechos humanos, resulta que no son competencia de la Comisión Estatal. ¿Y cómo vamos a la Comisión Nacional si la Comisión Nacional se encuentra en la Ciudad de México? Entonces, hay muchas cosas que nos deben de interesar, no solamente a los sinaloenses, sino a todos los mexicanos, para que busquemos cómo iniciemos una lucha como la que inició Norma Corona, Michelle Jacobo, tantos luchadores sociales, o Carlos Ochoa, para que busquemos que tome su camino correcto
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque fue creada desde 1990, pero no hemos visto que realmente le beneficie a los mexicanos y está siendo utilizada por los políticos para que no den a conocer las violaciones a los derechos humanos cuando para eso fue creada. Te saludo, Abel Jacobo Miller. Abel, pues fueron 66 en una primer lista, después pasaron a 48 y terminaron en 34. La última lista, los que sí reunieron todos estos requisitos, y esta señora Rosario Piedra fue la peor calificada, es decir, de los 34, ella fue la número 34. Con esto, al quedar ella como presidenta, nos damos cuenta que para la cuarta transformación, pues el primero es el último. O sea, de atrás para adelante es como se escogen en este aspecto a las fichas o los encargados de tal o cual institución. Es totalmente lamentable que sea el último lugar, o sea, la peor calificada, y que ella es la que repite con toda la situación que ya sabemos de favorecer en todo al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que él mismo dice, es que es increíble, ¿no? Esto que él dice de que también los delincuentes tienen derechos humanos, por supuesto, pero está bajo estas referencias de delincuente, o sea, de que son agresores de la ley, y ya desde ahí tenemos que ponerlo en un apartado diferente a la gente que es violentada por una policía estatal, policía municipal, por el ejército, por la Guardia Nacional, Abel. Yo me acuerdo del Andrés Manuel López Obrador, que era candidato. ¿Te acuerdas? Que era aguerrido, criticó mucho al ejército en el tema de los 43 de Ayotzinapa. No, hombre, lo teníamos tomando las avenidas, etcétera. Y llegó de presidente y no solo se hizo pato con el tema de los 43 de Ayotzinapa, sino que exoneró al ejército. Y recordemos que terminó su sexenio con 200,000 homicidios y la Comisión Nacional de Derechos Humanos brilló por su ausencia. Como bien dijo el licenciado Arnulfo, yo no vi que hubiera recomendaciones así de peso durante un sexenio sangriento que rompieron todos los récords con homicidios, con asesinatos de periodistas, con asesinatos de activistas de derechos humanos incluso, y la señora nadó de muertito. De hecho, fue polémica su elección en el 2018 y la reelección, pues todavía peor, ¿no? Manda una señal clara a la presidenta de que pues sigue mandando el expresidente, por si quedaban dudas, y que pues hay una facción en Morena que le va a seguir siendo totalmente fiel al expresidente y no a ella. Aquí es de tomar mucho en cuenta, toda la sociedad deberíamos estar con las antenas paradas, porque si así llevaron a cabo una elección para una comisión tan delicada como la de los derechos humanos, imagínate cómo va a ser la elección de los jueces. Ellos hacen lo que les da su chingada gana, discúlpenme mi francés, pero estamos viendo que hacen lo que les da su chingada gana. Entonces, ¿cómo te pones a elegir entre una terna? O sea, ¿para qué hacen la simulación? Pues haces una terna y a final de cuentas agarras a la más peor de todas. Imagínate cómo va a ser la elección de jueces. No, y en esa terna entraron a chaleco, o sea, estaba afuera y el presidente del Senado, Noroña, dijo, no, tiene que entrar porque ella, y como presidenta tiene que entrar, y la meten a chaleco cuando ya la habían dejado fuera. Pues ya estaba la orden dada, hombre, ya venía el dedazo. Y recordemos que fue sorprendida con una carta apócrifa, ¿no? De apoyo hacia ella. Entonces, y ella misma lo dijo. Y aún así, ella fue la que quedó, ¿no? Aldo Montoya, te saludo. Igualmente, Aldo, Bernardino. Pues en este sentido, ¿qué más esperar de todo este sistema
putrefacto de Morena, en el sentido de que no es quien mejor está o mejor calificado está para asumir algún puesto como el de los derechos humanos a nivel nacional, sino quien está totalmente a las órdenes de el expresidente, que en la voz de la actual presidenta siempre lo menciona como el presidente. Ella siempre dice, el presidente López Obrador, el presidente López Obrador, o sea, para ella sigue siendo el presidente López Obrador, aunque para los demás, pues no te expliques por qué ella sigue, si no es porque pues ella sabe perfectamente que ella es la encargada del despacho y quien manda es el presidente López Obrador. Oficialidad de partes. Recordemos la frase que dijo Andrés Manuel, ¿no? Para cualquier puesto en la 4T, que era 90% de lealtad y 10% de capacidad, ¿no? Y creo que está más que claro que esta elección, bueno, no se puede decir ni elección, ¿no? Porque fue, ya fue un dedazo y un impuesto ahí la señora esta. Porque a pesar de todas estas quejas que tenía contra el ejército, en Sinaloa no se cantan malas rancheras, ¿no? O sea, nada más en 2023 la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Sinaloa recibió 3,250 quejas aproximadamente. Las instituciones que más recibieron quejas fue primeramente la Fiscalía General del Estado. Después siguió la Secretaría de Educación Pública y Cultura. Después la Secretaría de Seguridad Pública, la de Salud, la Secretaría de Salud y por último el Poder Judicial. Y curiosamente, en los ayuntamientos donde más se recibieron quejas fueron en Mazatlán, seguido de Culiacán, luego Ahome y luego Guasave. Pero creo que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, desde ese mensaje, que ese video que se superviralizó y que durante muchos años hemos utilizado en De Primera, donde dice Andrés Manuel López Obrador que los delincuentes también son humanos y tienen derechos humanos, pues nos da un parteaguas sobre la línea que trae desde el 2018-2019 que hizo eso Andrés Manuel López Obrador. O sea, aquí si alguien comete una infracción, un delito, no, pues los derechos humanos y que alguien te calme. Y es triste porque, pues imagínense ahorita con todo este embrollo que hay de los desaparecidos, las madres buscadoras andan ahí a un lado del profe Oscar Loza también, que durante muchos años ha estado en la lucha por ser el titular ahí, más no recuerdo si fue en alguna ocasión, ya usted me dirá por ahí, Ricardo, pero Sí fue, creo sí lo que, fue. pero creo que la lucha... En el gobierno de Juan S. Millán, el profesor Oscar Loza fue el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Entonces creo que al mismo gobierno violando pues, estas trampas, estas que se brincan las trabas y todo, pues qué triste porque como dice Abel, o sea, si eso hicieron con una institución como los derechos humanos, ¿qué nos va a esperar con los jueces y magistrados? ¿Por qué? Porque ahí está la bola de rufianes que se van a poner para ponerse en el primer lugar, ¿no? Es un hecho esto de que ya digamos, las formas perdieron totalmente el sentido, ¿no? Y el fondo, pues, aún más. Estamos viendo que Rosario Piedra repite con todo esto que hizo de ponerse del lado del gobierno y dejar a un lado al ciudadano, al pueblo. Vemos que en el G20, Claudia Sheinbaum va a dar un discurso de protectora del medio ambiente y en México talaron más de 7 millones de árboles. Vemos aquí en Sinaloa el río cómo está, hasta carros, hasta cuerpos, todo tipo de situaciones deplorables en el sentido de la ecología, y le quitan el 30% del presupuesto para el año fiscal que viene a esto de la ecología, y Claudia Sheinbaum va a hablar de que a ella lo primero es detener las guerras, darle paz a los ciudadanos, invertir en esto de la ecología. Totalmente
opuesto a lo que ella está haciendo en el país. Igual acá en Sinaloa, vemos que en la mañanera sale Rocha a, no sé si era una clase de gourmet, a decir que él sabe hacer huevos con chorizo o huevos con cebolla. Bueno, hay que decirle a Alejandro, Alejandro Siqueiros, ahí tienes buen material para una de tus columnas, porque yo no he hablado, yo no he oído hablar de helado gourmet del gobernador, cuando a ese mismo momento se estaban dando balaceras allá en Himala y balaceras por todos lados, pero como ya no le importa la verdad a nadie, todos ahí, toda la prensa que estaba ahí con el gobernador, enfrascada en una risa, en un ambiente, y ahí está Espejo, ahí está el Noroeste, ahí está el debate, ahí está Río 12, ahí están todos ellos, y luego salen a decir que para cambiar las cosas hay que hacer esto, hay que hacer el otro, hay que hacer aquello, o sea, un mundo totalmente surrealista, y toda esta crónica de lo que debiera de ser y no es, pues es la purísima apariencia, y realmente ya ahora es quien dice, vuelvo a repetir, quien dice las mejores mentiras o lo más grotesco de las mentiras para poder hilar todo esto que está pasando, Ricardo. Sí, mira, la frase derechos humanos, desde su creación de manera formal en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1990, se convirtió en una frase demagógica. Todos los políticos, presidentes de la República, gobernadores, utilizan esta frase de los derechos humanos, pero es demagogia, es demagogia. Mira, yo quisiera ver a los senadores, a los diputados federales, que así como en aquel tiempo se llevó al rango constitucional el tema de los derechos humanos y se ordenó la creación de la Comisión Nacional, que también se estableciera la obligatoriedad de las recomendaciones, ¿no? Para que las personas que nos están viendo sepan, cuando una Comisión de Derechos Humanos, sea nacional o estatal, hace una investigación sobre la violación a los derechos humanos, termina con una recomendación que pudiera ser como una sentencia. Pero el problema es que en la ley dice que esa recomendación no es obligatorio que la cumplan. Pues entonces, ¿de qué sirve tanto trabajo, tanta investigación, si no se va a cumplir? Entonces, creo yo que ya debiéramos de dar ese paso, pero también la Comisión Nacional debiera de dar el paso de tener por lo menos una oficina en cada capital del estado, que sea la encargada de que también se vigile y se cumpla con el respeto a los derechos humanos. Pero eso que vimos nosotros a nivel federal, lo acabamos de ver, aquí en Sinaloa también lo vemos cada 4 años. Se pueden registrar 20, 30, 50 interesados en ser presidentes de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Pueden traer un doctorado en derechos humanos, pueden traer una lucha que los respalda como auténticos luchadores por los derechos humanos. Sin embargo, ¿quién es nombrado? El que decide el gobernador. ¿Y quién es designado fiscal general del estado? Aunque vayan y se anoten los mejores abogados de Sinaloa, el que decida el gobernador. Así es. Pero ¿de qué nos queda de bueno? ¿Qué nos queda de bueno con esto que acaba de pasar? Que mucha gente se dio cuenta cómo es que se eligen a los representantes de esas instituciones, porque parecía, bueno, un mercado. Yo veo otro tipo de ambiente, veo como alegría, la gente con otra vibra. En el Senado se estaban peleando, ¿se acuerdan que se jaloneaban las urnas porque querían que fuera secreto y otros que no fueran secreto? Bueno, parecía más bien como cuando en una cantina se arma un pleito y no hayan cómo calmarlo. Así parecía el Senado, así parecía, peleándose todos. Y que están jugando rayuela ahí en la cantina, y de repente, no, que sí entró, que no entró, y por ahí hacen bolita y aparece adentro del hoyito la moneda. Es correcto. Y luego dicen, no, que dicen que si por qué se ríen de nosotros en Harvard, por qué se ríen de nosotros en la del G20, ¿por qué no están viendo que ellos mismos son los actores de esas películas, ¿no? Entonces, ojalá que esto haya ayudado a que la gente entienda cómo se burlan de nosotros
cada vez que toman una decisión. Ricardo, ahorita que hablamos de burlas, ¿qué opinión te da el gobernador diciendo que pues él quiere que le hagan revocación de mandato, cuando dijo el Instituto Electoral de Sinaloa que no se podía aplicar? ¿Qué opinión tienes respecto a eso? Mira, lo que pasa es de que la ley de revocación de mandato le da ese derecho a los ciudadanos, no a la autoridad. Entonces, sería muy interesante conocer la respuesta del Instituto Estatal Electoral. ¿Por qué? Porque primero dicen que no procede. A ver, ahora que lo pidió el gobernador, ahora qué dice, ¿no? Pero yo esto lo he estado mirando, lo he estado analizando y veo que está preparado, porque no es posible pues que el IES autorice la revocación de mandato por el gobernador, porque esto desde que se inició viene viciado, ¿no? Viene viciado. El gobernador de Sinaloa violó la Constitución Federal, porque dice la Constitución Federal que para iniciar una revocación de mandato se requiere el 3% del listado nominal, y aquí el gobernador le puso el 10%, desde ahí él ya iba con otras intenciones, pues. El gobernador, como te decía ahorita, él puede hablar de revocación de mandato, pero es demagógico, es mentira, él no está dispuesto a que se le aplique la revocación de mandato, porque él sabe que sí saldría. La población está tan decidida a firmar la revocación de mandato que se hizo ese rechazo, que es completamente ilegal. Pero ya sabemos también que en Sinaloa las instituciones como la Comisión de Derechos Humanos, el Instituto Electoral, pues están al servicio del gobernador. Abel, estamos ante esta situación que es más la apariencia que los hechos. En Sinaloa, pues vemos todo lo que está pasando, toda esta violencia, todo lo que ha sufrido los empresarios y las autoridades siguen con estos discursos de burla, que no se entiende de otra forma, y los derechos humanos prácticamente se convierten en la bandera que tiene la 4T, en este caso federal, pero también en los estados, para aplicarla cada vez que se digan, es que son tantos los muertos, tantos los desaparecidos, la violencia está por todos lados. Es que yo tengo otros datos. Los otros datos son los datos que ahora tiene la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y creo que eso es lo más lamentable, Abel, en este aspecto. La verdad, mira, hoy se cumplen 70 días del Culiacanazo. 70 días en donde no hemos tenido ni un minuto, literalmente, o ni un día de descanso los culichis. Y pues parece que no tiene fin y que así va a continuar de aquí hasta diciembre. Agárrense porque va a haber un tronadero de pymes de aquí a diciembre y esto se va a poner peor. Mira, de los derechos humanos obviamente aquí no se respetan. No vamos a ir muy lejos, vamos a ver los números. 475 desaparecidos llevan los colectivos contabilizados, o sea, del 9 de septiembre para acá, 475, ¿no? Los robos de vehículos ya le andamos pegando los 1,300. Entonces, ir a una agencia del Ministerio Público a levantar una denuncia es un calvario para la víctima. Entonces, yo lo que noto que Morena le encanta la simulación, le encanta hacerle creer a la gente que es democrática, pero a final de cuentas, todos, creo que nos chupamos el dedo, todos identificamos el dedazo a kilómetros, y sabemos que los procesos, ya sea para escoger a la de derechos humanos, ya sea para escoger al fiscal, ya sea para lo que sea, ya sabemos que está bien identificado el dedo y a final de cuentas queda el que ellos quisieron. Entonces la gente ya, por lo menos aquí, yo conozco varios que no somos tontos y nos damos cuenta, ¿no? Adán Augusto sí decía que ya iban a darles las boletas con fachada la candidata que él puso o que le dijeron que era, y que nada más iban a repartir las boletas, pero se filtró por ahí y no lo reconoció. Eso es lo sorprendente, lo cínicos que son, los cínicos. Y lo más sorprendente es que la sociedad está adormilada, no hace nada,
no protesta, no exige. Aquí, ¿cómo es posible que aquí todos los días nos levanten, todos los días nos roben vehículos, todos los días pongan ponchallantas y que la autoridad, hay una balacera en Imala de más de 1 hora y jamás se presente la autoridad? O sea, y que ya empieza a haber un éxodo de gente que vive ahí en Imala que dice, ¿sabes qué? Pues ya no vamos de aquí porque 3 días ha habido balacera ahí en Imala, 3 días. Entonces, no se para nadie. Pues los derechos humanos, olvídate, no les importa nuestra vida, menos los derechos humanos. Entonces, esto es para que la gente razone en el 2027 y razone muy bien su voto, porque eso de votar 5x5 ha sido la peor de las decisiones que ha tomado la gente. Ahí lo estamos pagando en seguridad y en salud. Aldo, pues en este aspecto, ¿qué hacer cuando vemos lo grotesco que operan esta mafia, este cártel de diputados, de senadores para hacerse del poder y poner a quienes ellos lo elijan? Lo que decía en un principio, tanto las formas como el fondo ha quedado totalmente exhibido, totalmente despedazado y es un cochinero por donde le quieras ver y ellos nada más salen con esta narrativa de siempre de son 35 millones los que avalan toda esta forma de desaseo para darle a la gente puro atole con el dedo. Sin palabras, dijo el otro. Creo que esa elección, el único contrapeso que yo vi ahí previo a la elección de candidatos y comparecencias fue a Ricardo Anaya, y sorprendido, ¿no? Porque Ricardo Anaya, pues, fue el contrincante de López Obrador en la campaña en 2018. Y, pues, curiosamente, él es el único que ha estado alzando la voz de esta manera, donde le hizo ver a Rosario Piedra Ibarra que en la elección, en su primer periodo, no se cumplía la mayoría calificada para que ella fuera elegida como esta presidenta de los derechos humanos, ¿no? Entonces, creo que el gobierno aquí aplica la de no me salgan con que la ley es la ley, porque ellos la desbaratan y la hacen como sea, ¿no? Ahora que ahorita estábamos diciendo lo de la revocación de mandato, pues los ciudadanos, vamos a decirle al Instituto Estatal Electoral, pues no nos salgan con que la ley es la ley, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros como ciudadanos tenemos el derecho de poder poner y quitar, como ellos ha sido su bandera, ¿no? El pueblo pone y el pueblo quita. Entonces, pues no nos salgan con que la ley es la ley. Nada más como un punto, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, pues él aplicó la ley pareja para todos los maras y todo. Y obviamente las comisiones de derechos humanos se le fueron encima. Pero ¿qué estamos viendo en El Salvador? O sea, vemos un país de los más seguros del mundo ahora a raíz de todo esto que hizo. Entonces, ahí está un claro mensaje. Estamos llegando al final de este programa. Nada más recordarle, cuídese mucho porque no hay quien lo cuide. Estamos viendo todo este sinsentido que tienen las autoridades, todo esto de las balaceras. Es increíble esto de que en Imala se estaba suscitando una balacera y el gobernador hablando de lo que él desayuna es totalmente reprobable, igual de reprobable que los medios de comunicación estén ahí y estén siendo parte de toda esa de todo ese montaje, riéndose. Es como si se burlaran de todo esto que está pasando. Por eso yo les digo, ¿no? Los medios de comunicación que están ahí son los mismos que sacan desplegados diciendo qué es lo que se puede hacer para mejorar la sociedad. Lo primero que podríamos hacer como medios de comunicación es agarrar el toro por los cuernos y por lo menos tratar de llevar una verdad que, aunque es lastimosa, pues es la única que tenemos y esa hay que narrarla. No nos queda más que cuidarnos entre nosotros. Cuídese mucho. Nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta entonces, hasta siempre.
de terrorismo esto del narcotráfico. ¿Qué implica esto? Pues implica que ellos pueden intervenir en cualquier...